En la carta natal tenemos 4 factores que son importantísimos, que hacen a la carta natal. Uno es, buenas noches, uno es los planetas, que son el elemento más importante porque es de donde sale la energía. Vamos a decir, toda la energía, todas las acciones, todo pasa por los planetas. De hecho, por eso se llama astrología. Bien, es el estudio de los astros. De ahí parte toda la energía. De ahí vamos a ver que estos astros van a tener un lugar geográfico, que son los signos. Entonces, al entender cómo funciona esta energía en un signo, entendemos la forma de expresarse. Bien, porque tenemos la energía pura que pasa a través del signo y tiene una forma particular, como un gusto, como un aroma, una forma, una modalidad de expresión, ¿no? Que va más para un lado, más para el otro, no sé, más peleador, más charlatán, más emocional, más rígido, más blando, ¿bien? O sea, vamos viendo como la modalidad. Y ahí aparecen las casas. ¿Cuál es la importancia de las casas? Las casas es el lugar donde se materializan, hola Gaby, donde se materializa esa energía. Bien, entonces esa energía va a pasar a través del signo y se va a materializar. Entonces, ¿qué es lo más importante de las casas? No solo que son escenarios o lugares donde se materializa esa energía y toma forma en nuestras vidas, sino que las casas son el elemento ordenador de nuestra carta natal. O sea, mucha gente nace con el sol en Aries, bien, porque durante un mes, todas las personas que nacieron ese mes, aunque lo tengan en diferentes grados, tienen el sol en Aries. Pero el sistema de casas se mueve muy rápido. Hola, hola Cecilia, se mueve muy rápido y hace que el ascendente, que ahora voy a explicar qué es el elemento ordenador y hace que cada uno tenga un sistema de casas ordenado de diferente manera, a partir de un punto distinto. Vamos a imaginar esto, estamos en una sala donde nacen los chicos, neonatología, y hay una gran ventana. Entonces el médico saca al bebé y mira por la ventana. En ese preciso instante está viendo el horizonte, ¿no? Entonces, depende del lugar y la hora, ve el horizonte y ese horizonte es el ascendente. El ascendente es súper importante. ¿Por qué? Más allá de que es un elemento que se ve claramente en la carta, lo más importante que tiene es que ordena la carta y te la hace personal, digamos. Cada 4 minutos va a ser un grado, entonces hace que tu carta sea súper personal, porque a partir de ese grado particular que dio lugar y hora, sale el ascendente, y el ascendente te ordena toda la carta. Al ordenarla, ¿no? Va a ser que cada uno tenga una carta distinta, y el sistema de casas es muy importante para el sistema de pronóstico temporal. ¿Por qué? Porque es el único elemento que hace muy personal a la carta, el sistema de casas. Entonces, no nos vamos a meter en el tema técnico porque es muy largo, el tema histórico es muy largo, hay muchísimos temas, pero vamos a partir de esta idea que es muy importante. Las casas no son los signos, no tienen nada que ver con los signos. Las casas tienen otra historia y otra, digamos, viene de otro lado la lectura, pero vamos a tratar de entender lo práctico, que es qué simboliza, o sea, cada casa, ¿de qué nos está hablando? Eso es lo más importante hoy. Llevarnos como un par de palabritas clave de cada casa para tenerlo claro y cómo funciona. Entonces, vamos a ver esto. El ascendente, dijimos que es ese grado que nos da con la hora y el lugar, es el elemento ordenador. Nos ordena muchísimo. Y el ascendente va a hablar de nada más ni nada menos que de nuestro cuerpo físico. O sea, el cuerpito, ¿bien? O sea, va a hablar de nuestra semblante física y va a hablar de un elemento que es la caracterología o el carácter, ¿bien?
muchas veces, o sea, hay muchas formas de decir esto, que es como, ¿cómo nos ven los demás? Claro, yo entro a un cuarto con 5 personas adentro y lo que ven es un cuerpo físico más robusto, menos robusto, más gordo, menos gordo, más flaco, más tenso. Les puedo dar, qué sé yo, uy, tiene cara de inteligente, tiene cara de persona emocional, tiene cara de buen tipo, uy, tiene una cara de garca terrible. O sea, es la impresión que damos físicamente en el primer impacto. Entonces, obviamente, desde la casa uno, las casas tienen algo muy interesante que no, o sea, el uso es muy profundo. Hoy les voy a dar algo muy sencillito para que se lleven algo claro, pero, o sea, la casa uno no solo es el carácter, se pueden ver cuestiones de, qué sé yo, salud, de carácter, se pueden ver, obviamente, cualidades laborales. De hecho, estadísticamente, los dos puntos más fuertes para ver cualidades laborales son el medio cielo y el ascendente. Entonces, si hay planetas cerca del ascendente, cambian, o sea, las líneas, o sea, lo que se llama las cúspides de las casas van a cambiar mucho la lectura de la carta. Hay que tener muy en cuenta eso. Eh, entonces, vamos a ver que la casa uno es el cuerpo físico, habla 100% del cuerpo físico. Hay gente, hay autores que han hasta dibujado, ¿no? Como hecho croquis faciales según el tipo de ascendente. Y la verdad que le pegan muy bien. O sea, hay todo un estudio de caracterología según el ascendente. También son cualidades naturales de la persona o cualidades que expresa o que se ven a simple vista, ¿no? Después vamos a tener la casa 2. La casa 2 va a hablar de, vamos a decir, la relación con el dinero que tenga esa persona. La casa 1 es la persona, el yo, el ego, el cuerpo físico. La casa 2 es la relación que tiene ese ego con el dinero. ¿Bien? ¿Qué cualidades tiene para conseguir dinero? ¿En qué lo gasta? ¿Cómo lo gasta? Si es generoso, si es ahorrativo, si es amarrete. Todas esas cualidades nos va a dar la casa 2. Bien, si hablamos, o sea, siempre hay que tener en cuenta de qué estoy buscando en la casa. Si estoy buscando una vocación, casa 2 va a ser qué cualidades tengo para conseguir dinero. Si estoy hablando de una personalidad, estamos hablando de cuál es mi relación con el dinero. O sea, ¿cuál es la relación? Amo demasiado, amo más el dinero que las personas, el dinero es solo un instrumento, soy súper desapegado con el dinero, siempre me hago lío con la plata y tengo billetes por todos lados y soy desordenado. O sea, ese tipo de cosas. Si hablamos, bueno, no vamos a seguir profundizando, pero según lo que yo esté buscando en la carta, es el contexto que me va a dar la casa. Bien. Casa 3. Casa 3, eh, vamos a hablar. La casa 3 tiene que ver con nuestras ideas, la divulgación de las ideas, nuestra educación, traslados y algo que es muy, muy notorio es cómo nos llevamos con lo que se llama medio ambiente inmediato. O sea, cómo nos llevamos con el ambiente cotidiano, nuestros vecinos, habla de nuestros hermanos. Bien, entonces la casa 3 va a ser, si lo queremos visualizar en lo cotidiano, es, yo me levanto, me voy a tomar el colectivo. Entonces, ¿cómo me llevo con ese entorno que todos los días tengo contacto? Ese medio ambiente en el que me siento, mis compañeros de trabajo, mi entorno de trabajo. Bien, ese es el medio ambiente que no es el hogar, los lugares donde me muevo cotidianamente que no es el hogar. También tiene que ver con un montón de otras cosas, pero siempre vuelvo a expresar esto de que depende, bien, qué estemos buscando en la carta. Porque también habla de las ideas. Hay muchos científicos que tienen muchos planetas en casa 3, porque es la divulgación de las ideas. Hay gente, docentes que han hecho metodologías docentes muy importantes, tienen mucho en casa 3 porque tienen que ver con la educación. Bien, entonces hay muchas cosas para ver. Entonces, casa 1 es el cuerpo físico, casa 2 nuestra relación con el dinero, casa 3 es nuestro medio ambiente, es el ambiente fuera del hogar.
Casa 4 es nuestro hogar. Casa 4 va a hablar de nuestro hogar, va a hablar de nuestra familia, va a hablar de la familia en la que nací y también de la familia que quiero formar. Va a hablar de la herencia familiar. Cuando hablamos de herencia familiar no hablamos de herencia económica acá, ¿eh? Estamos hablando de, qué sé yo, eh, cuestiones de eh, mandato familiar, por ejemplo. Bien, esto es muy importante. Por ejemplo, si uno ve una carta vocacional, el mandato familiar en muchas cartas pesa mucho. O sea, lo que quiere que en chicos que están eligiendo una carrera, el mandato familiar pesa muchísimo. Chicos jóvenes que, no, bueno, mis padres son todos abogados y yo quiero ser ingeniero, pero, no, o sea, el mandato familiar puede llevarte a tomar una decisión, a veces no errada, pero a veces difícil de procesar, o que no está en 100% alineada con los deseos de la persona o con la vocación también, ¿no? La casa 5 obviamente que son los hijos, el tiempo libre, es la casa de los placeres. ¿Vieron que les decía que las casas no son los signos? Bueno, la casa 5 es una casa donde Venus está en gozo, o bueno, en secta, es largo, no importa, pero el tema es que es casa de Venus. Entonces tiene que ver con los placeres. Pero si vamos a hablar a nivel vocacional, tenemos que entender que la casa 5 son nuestras cualidades creativas. Entonces, somos muy creativos, somos no tan creativos, más que si uno es muy o poco creativo, es qué tipo de creatividad tengo. Tengo creatividad en la tecnología con un Urano en casa 5, tengo creatividad para las artes con un Venus en casa 5, tengo creatividad operativa. Ahora vamos a ver el tema de si uno no tiene nada en una casa, cómo se mira. Ahora lo vamos a ver un poco. Entonces, hablamos de creatividad, ¿bien? Después sí, obviamente, si quiero ver, si estoy hablando, si estoy viendo una carta y estoy viendo cuestiones relacionales, y casa 3 son los hermanos, son los primos, y en casa 5, o sea, casa 4 es el padre, casa 5 los hijos. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta de qué estoy buscando en la carta. Si estamos buscando cuestiones vocacionales, como siempre hablo, que es lo que más me gusta, entonces tenemos las cualidades que presenta el carácter en casa 1, mis cualidades para conseguir dinero en casa 2, cómo me llevo con el entorno en mi casa 3 y mis ideas, mis capacidades para generar y divulgar ideas, nuevas, viejas, de otros, no importa, ideas. Casa 4 podemos hablar del atavismo, que es esa cuestión cultural que me deja la familia, porque tiene que ver con mi hogar. Y si vamos a hablar de una carta vocacional, tiene que ver con mis finalidades. ¿Qué finalidad tengo? ¿No? Finalidades. A veces esa palabra cuesta mucho, pero es qué finalidades tengo. Entonces uno puede empezar a ver de qué, cuáles son, o sea, más allá de que tenga ciertas cualidades en casa 10 para lo vocacional, casa 4 me habla de qué finalidades busca. Bien, por ahí la finalidad es ayudar a la gente, entonces hay que entender que lo que tiene en casa 10, cómo utilizarlo para esa finalidad. Bien, casa 5 mi creatividad. Casa 6. Casa 6 estamos hablando de, eh, es la casa, en general se dice que es la casa, hoy por hoy se le dice de la salud, antiguamente o siempre, es la casa de la enfermedad, porque es donde aparecen las enfermedades, es una casa donde se ven temas de salud muchísimas veces, y también es la energía, cómo somos como empleados, como trabajadores, nuestras capacidades como trabajador, como, a ver, podríamos decir qué cualidades tengo para ser jefe o empleado, porque habla de la relación con mis subalternos y con la gente que está por arriba. Habla de trabajo, trabajo liso y llano, ¿eh? O sea, trabajo cotidiano y trabajo para conseguir dinero para sobrevivir. Habla de trabajo, donde uno pone el cuerpo a cambio de dinero. ¿Y qué cualidades tenemos como trabajadores? Bien, hay cartas donde pesa mucho, hay cartas donde eso está ligado al dinero y la persona siempre tiene buenos trabajos o trabajos bien pagos. Está a veces
ligado al medio cielo. Entonces vemos que una persona puede trabajar de su vocación. Eh, bueno, siempre hay que ver cómo se interconecta todo, no solo por aspectos, ¿no? Por un montón de elementos. La carta es una totalidad. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuál es la pregunta principal. ¿Qué estoy viendo? ¿Una carta vocacional? ¿Una carta, qué sé yo, de una línea espiritual? O sea, estoy tratando de buscar un elemento espiritual en la carta, un elemento vocacional, un elemento relacional. ¿Bien? Casa 7. Casa 7 es famosa por ser la casa de la pareja. Pero si uno ve una carta vocacional, lo que vamos a ver en casa 7 son los socios, ¿sí? No solo vamos a ver, supónganse, en casa 6 si la persona tiene trabajo independiente o trabajo en relación de dependencia, pero en casa 7 son los socios. Entonces, cuestiones de socios. Bueno, hay gente que necesita un socio para poder hacer plata, por ejemplo. O que los socios no son, bueno, son un lastre, supongamos. Hay cartas donde los socios son un problema, donde no le permiten crecer, donde en algún momento tiene un conflicto legal con el socio. Casa 7 también antiguamente se hablaba de enemigos conocidos, ¿no? Entonces, o sea, concretamente siempre hay que saber, si estamos hablando de relaciones, casa 7 es la pareja y hablamos de todos los temas de pareja. Si estamos hablando de una carta vocacional, casa 7 es el socio, socio comercial. ¿Bien? ¿Cuánto influye en la vida de esa, digamos, de ese ascendente el socio? ¿Cuánta necesidad tiene de un socio? O por ahí no necesita un socio. ¿Bien? O necesita un socio minoritario, necesita un socio que le haga caso, o necesita un socio que sea muy operativo porque vamos a ver que en la carta la persona tiene muchas cualidades, pero le cuesta llevar las cosas a la realidad. Necesita un socio muy operativo, por ejemplo, ¿no? Con un Marte en casa 7, necesita un socio operativo. Saturno en casa 7, necesita un socio que baje a tierra muy concreto, ¿bien? Que sea muy organizado, que tenga vamos a decir, objetivos claros. Bien, estos son pequeños ejemplos. Casa 8, ya cuando hablamos de casa 8, bueno, si vamos a ver a la tradición, la casa 8 es la casa de la muerte, casa de temas tabú. O sea, en casa 8 se ve concretamente temas de muerte, temas de herencias de plata. Ahora, vamos a ver esto. Cuando hablamos de una carta vocacional, la casa 8 es el dinero de mi socio. ¿Por qué? Acá me tomo un segundo para explicar. Las casas toman, digamos, mayor fuerza de significadores a partir de lo que se llama casas derivadas. ¿Qué sería una casa derivada? Nosotros dijimos que la casa 1 es el cuerpo físico, la casa 2 era nuestra relación con el dinero, ¿sí? Sencillito. Imagínense que yo agarro la casa 7, que es mi socio, y en vez de numerarla como un 7, la numero como un 1. Parto de ahí y hago 1 y sigo 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 12, ¿no? Entonces, mi casa 7 la numeré como un 1. Mi casa 2 es la 8, o sea, si cuento desde este ascendente es la 8. Si cuento desde la casa 7 es la 2. Entonces me queda que es la 2 de la 7. O sea, es mi casa 2 empezando desde la 7. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es el dinero de mi socio, el dinero de mi pareja. También la casa 8 se pueden ver como deudas, impuestos, ¿bien? Temas impositivos, o sea, es el dinero de mi socio y tiene que ver con el dinero de los demás. Todos los conflictos que pueda tener con el dinero pueden aparecer en casa 8, ¿no? Entonces, si veo una carta vocacional es eso. Si veo que es una carta de relaciones, la casa 8, bueno, hay que ver un poco qué planetas hay ahí. ¿Por qué? Porque van a hablar de miedo, van a hablar de crisis, ¿bien? Van a hablar de, bueno, herencias. Y cuando hablamos de herencia, acá puede ser herencia económica, herencia, también puede haber un poco de, en general, en la 4 se ve la herencia cultural de la familia, pero en la 8 depende el signo, depende el planeta,
puede aparecer un poco de eso, como una idiosincrasia. Bien, puede aparecer temas tabú, o sea, temas de cual la persona no quiere hablar o temas de los cuales desea hablar y no encuentra con quién. Bueno, son muy profundas las casas, o sea, estoy tratando de mantenerlo cortito. Vamos a la casa 9. La casa 9 es, bueno, sabemos que son los viajes largos, mi filosofía de vida, mi relación con el extranjero, ¿bien? Eh, es importante esto, depende cómo lo vea. Es muy importante entender que la casa 9, si yo veo una carta común, la casa 9 va a hablar de nuestras creencias, nuestra filosofía de vida, en qué basamos nuestra vida para sostenerla, tanto a nivel filosófico, puede ser religioso, convicciones, qué convicciones tengo para llevar mi vida adelante. Bien, y ahí podemos encontrar que a lo largo de la vida mucha gente tiene crisis de eso y necesita como rever qué, qué necesidades o qué convicciones tiene para seguir adelante en la vida. Bien, y es muy importante o muy interesante entender que la casa 9, si lo vemos de lo vocacional, es nuestra conexión. No solo, a ver, decíamos, casa 3, educación, vamos a llamarla básica o como hasta el secundario. Casa 9 tiene que ver ya con estudios universitarios, estudios terciarios, estudios superiores, podríamos decir. Y también, ¿qué conexión tenemos con el extranjero? Por ahí hay muchas veces que tenés casa 9 conectada con la 2, entonces conseguís plata trabajando con extranjeros o para una empresa extranjera. Casa 6 cuando se conecta con la 9, trabajo para una empresa multinacional, trabajo con gente extranjera que viene de otros países. Si se conecta la 7 con la 9, tengo socios extranjeros. O sea, tiene que ver con el extranjero, con lo que es fuera de mi país y tiene que ver con los viajes largos, ¿bien? Con viajes que, bueno, después hay que ver cómo se conecta. La carta es una totalidad. Acá estamos haciendo siempre un recorte didáctico. Entonces, bueno, la casa 9 tiene que ver con eso. Después tenemos la casa 10. La casa 10, cuando hablamos, es la profesión y la vocación. Es la casa donde nos da la mayor cantidad de cualidades. O sea, vocación es el llamado. ¿Bien? Muchos quieren decirle la misión. En realidad no es algo concreto, ¿no? El tema de la vocación. ¿En qué sentido? No es un trabajo. Por ahí es un trabajo, pero lo más importante es que son cualidades energéticas que uno tiene como un potencial muy grande que tiene que desarrollar. Las puede desarrollar en un trabajo determinado o puede abrirse una paleta de trabajos. O sea, supongamos que tiene un Venus en casa 10, que lo hace una persona muy creativa estéticamente. Y puede ser desde diseñador gráfico, dependiendo de toda la carta, ¿no? Uno ve todo, pero, por ejemplo, un Venus ahí nos puede dar una persona con muchas cualidades artísticas, tanto en la plástica como en la música, decoración de interiores, a ver, ¿qué más se me ocurre? Diseño gráfico, bueno, se abre una paleta porque lo que tiene que desarrollar es su cualidad artística. Después el resto de la carta nos va a dar, nos va a achicar nos va a llevar a un embudo y decir, bueno, todo esto se puede, toda tu carta tiene una energía que se puede practicar en estos 3 puntos. No o sea, pero uno cuando empieza a analizar, o sea, ve todas las hipótesis posibles y después va viendo, ¿no? Bueno, esto se conecta acá, esta hipótesis no va, esto se conecta acá. Ah, mira, tenés mucha energía para ser un trabajador independiente y te conciertes tu propio trabajo. Entonces, qué sé yo, con esto puede andar bien. Uno tiene que ver siempre todo. Entonces, casa 10, la vocación, bien, principalmente. Si vemos cuestiones afectivas, es la madre, o sea, casa 4 es el padre, casa 10 es la madre. Eh, casa 11. Casa 11, bueno, si vemos cuestiones afectivas, son los amigos, pero también tiene que ver con los proyectos. O sea, una persona que tiene muchas cualidades para el trabajo independiente tiene que tener proyectos. O
bueno, cualquier proyecto, sea pago o no pago, después se ve si eso le permite ganar dinero o no, pero proyectos, benefactores. Muchas veces la Casa 11 y la 7 están ligados y su socio es su gran benefactor. O sea, gracias a su socio puede mantener todo y tiene una relación muy cerrada de que uno es el creativo y el otro es el operativo, por ejemplo. Entonces, la Casa 11 va a hablar mucho de los proyectos que tengamos, los proyectos que encaremos, van a estar ligados la casa 11 con la casa 5. Recuerden que son el mismo eje. Entonces, van a estar ligadas mi creatividad con los proyectos. Bien. Entonces, no solo, cuando hablamos de creatividad, no hablo solo de lo artístico, ¿eh? O sea, una persona creativa, un carpintero creativo que dice, no, voy a empezar a hacer placares, entonces también hay que ver su proyecto. Su nuevo proyecto es ponerse a hacer placares y a vender placares. Entonces, estamos hablando de cosas muy concretas. Siempre la energía de las casas nos da elementos muy cotidianos, muy concretos, eh, vamos a decir, muy cercanos al tacto, ¿sí? O a la vista. Entonces, la casa 11 hablaba de todos los proyectos, de nuestras amistades. Y si hablamos de casas derivadas, y yo tomo la casa 10, en vez de 10, tacho ese 10 y le pongo un 1, como que es mi punto de partida, la casa 12 es la 11. Entonces, la 11 es la casa 2 a partir de la casa 10. Eso quiere decir que es el dinero que obtengo a partir de mi vocación o el dinero que obtengo a partir de mi profesión. Bien, entonces ven cómo ahí se va desarrollando cada vez más cada casa, ¿no? O sea, porque cada casa no es solo la numeración que tiene. Es, bueno, podemos de cualquier casa empezar a contar y generar todo un microclima nuevo para empezar a darle valor a esas casas o comprensión a esa casa. Siempre depende de lo que estemos buscando, ¿sí? Entonces, amistades, proyectos, benefactores, ¿sí? Casa 11. Y acá aparece la casa 12. La casa 12 perdón, no, es una casa que da mucho que hablar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la casa 12 concretamente, si vamos a decir qué es nuestro mundo interno, es nuestra conexión con el mundo interno. Así de sencillito, ¿no? O sea, piénsenlo así de fácil. Es nuestra conexión con nuestro mundo interno. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda la energía que tengamos ahí va a necesitar reflexión, tiempo, tal vez tiempo con tranquilidad, soledad, ¿no? Reflexión, reclusión, es una casa que habla de reclusión. En general, para uno poder reflexionar tiene que estar tranquilo. Entonces, habla de restricciones, habla de... ¿qué pasa? Es una casa que te pide conectar con tu mundo interno para poder reflexionar, trabajar un montón de cosas y después sacarlas con, como decir, ya masticadas o ya trabajadas. Y ese tiempo, si uno no se lo da, la casa 12 te obliga. La casa 12 te va a hacer, a ver, es una casa en ese sentido muy dura. ¿Por qué? Porque es probable que afecte tu salud para que vos estés tranquilo en la cama, acostado, reflexionando sobre determinado tema o determinada decisión que no tomás. Bien, en ese sentido es muy dura y todo el tiempo uno lo ve. Hay muchas cuestiones psicosomáticas que parten de la casa 12 por no, podríamos decir, parar la pelota, ¿no? Y salir a solucionar la cuestión, a reflexionar, a tomarnos el tiempo de conectarnos con esa parte nuestra. Es una casa que lleva otros tiempos, más reflexiva, más meditativa. Entonces, como lleva otros tiempos, y estamos en una era donde, a ver, el tiempo es una paradoja, vamos a decir, es un problema. O sea, tener el tiempo es un problema, todo va muy rápido y a veces va mucho más rápido de lo que podemos eh, reflexionar o lo que podemos comprender. Entonces tenemos que muchos planetas en casa 12 hace una persona más
introvertida, que necesita más tiempo en soledad, que necesita más tiempo para reflexionar. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas en el mundo interno que necesita darle orden. Y también tenemos el factor de que no tenemos tanto, a ver, tanta educación en nuestro mundo interno. Entonces, la casa 12 tenemos ahí muchas cualidades latentes, pero que tienen otra velocidad. Si lo entendemos así, nos vamos a amigar con la casa 12 y alejarnos un poco de esta idea de que es un conflicto. No, no. A ver, toda la carta es un conflicto, toda la carta es inconsciente, toda la carta es algo que tenemos que hacer, que tenemos que conocer, que tenemos que transitar y que tenemos que desarrollar. Bien, toda la carta habla de nuestras cualidades y energías latentes, nuestras grandes posibilidades. Entonces, aprender a utilizar todo eso no es fácil. Y la casa 12 nos pide que reflexionar, tomarnos más tiempo, conectar más. Por ahí si tenemos un Mercurio, por ejemplo, en casa 12, suele dar una persona más que tiende a ser un poco más callada. Hay que ver toda la carta, pero en general puede tender a ser más callada y que le resulte más cómodo escribir o estar leyendo todo el tiempo que hablando delante de gente, ¿no? Y no tiene por qué ser una persona vergonzosa, puede traer cuestiones de vergüenza, por ejemplo, una luna en casa 12. También hay aspectos a la luna que pueden traer vergüenza, pero en general es una cuestión de conectar con uno mismo. Entonces, vamos a hacer un gran repaso rapidísimo y vamos directo a lo otro que es, ¿qué pasa cuando tengo planetas en las casas y qué pasa cuando no tengo planetas en las casas? Entonces, vamos, primero, casa 1, nuestro cuerpo físico. Casa 2, nuestra relación con el dinero. Casa 3, el medio ambiente, o sea, todos los lugares que transitamos a diario que no son nuestro hogar. ¿Bien? Casa 4, nuestro hogar y nuestra familia. Casa 5, nuestra creatividad y la relación con nuestros hijos. Casa 6, la salud y el trabajo. Casa 7, pareja, en el caso de que queramos por pareja, socios. ¿Bien? Casa 8, el dinero de mi socio, impuestos, deudas, bueno, todo lo que sea problema de plata muchas veces va a aparecer en 8. Casa 9, nuestra relación con el extranjero y los estudios superiores. Casa 10, la vocación. Casa 11, los proyectos, las amistades, los benefactores. Casa 12, nuestro mundo interno y nuestra conexión reflexiva con ese mundo. En general se habla, digamos, lo que más me gusta siempre es cuando dicen reflexión, restricción y reclusión, la casa de las tres R's. Eso es lo que más me gusta, ¿no? O sea, se puede ver cuestiones de reclusión en hospitales, cuestiones de reclusión en, bueno, cárceles, hospicios, bueno. Restricción en casa 12 se pueden ver cuestiones de que cuesta sacar al mundo un montón de cosas del mundo interno. Y reflexión, la clave, reflexionar sobre las cuestiones de nuestro mundo interno para poder sacarlas al mundo externo. Eso sería como una mirada rápida. Después cada casa tiene mucha profundidad, pero una mirada rápida. Y repito, para los que lo primero que decía, el ascendente es lo que nos va a ordenar toda la casa. Es muy importante. Es el elemento ordenador que va a hacer que nuestra casa sea particular. Siempre las casas son más particulares. Los signos son más generalistas. O sea, tengo Mercurio en Virgo. Sí, Mercurio estuvo un mes en Virgo. Entonces, todos los que nacieron ese mes tienen Mercurio en Virgo. Ahora, de toda esa gente, todos lo tienen en una casa distinta. Se pueden repetir casas, sí, obvio, pero en general vas a ver que las personas tienen en diferentes casas. Entonces, cómo se expresa en la casa o la casa donde tengo el planeta va a ser lo más personal. Entonces ahí hay algo importante. Y bueno, después los aspectos. Vamos a ver. Obviamente tenemos 12 casas y tenemos 10 planetas. Es obvio que van a quedar algunas casas que van a tener planetas, que va a ser sencillo la lectura. ¿En qué sentido? Bueno, tengo un planeta presente en casa 2. Vamos a hablar de casa 2, que es como más fácil de ver y rápido, que es
cualidades para obtener dinero. Vamos a verlo ahí. Entonces, yo tengo el sol ahí. Entonces, lo primero que tengo que ver es qué cualidades me da el sol para obtener dinero. Y el sol da liderazgo, da capacidad para ordenar y manejar gente. Entonces, ahí voy a tener una gran capacidad para obtener dinero, que con esa cualidad. Bien, vamos a la luna. La luna tiene que ver con conectar con el público, o sea, atención al público. Bien, ¿qué más? La luna también tiene que ver, podríamos hablar del mundo de servicios, gastronomía, bien, alimentos y bebidas, todo ese mundillo es de la luna. Entonces podríamos decir que, bueno, eso te puede dar dinero. Bien. Eh, Después tenemos también con cuestiones, a ver, la luna también tiene que ver con mundo niño, entonces todas las cuestiones con niños también están vistas, o sea, puedo, a ver, por ejemplo, voy a dar ejemplos muy extremos porque no, o sea, la carta es una totalidad, pero por ejemplo, una persona con luna en casados puede conseguir dinero, atención al público, cuidando niños, de maestra de niños, haciendo, qué sé yo, arte para niños, canciones para niños, bien, hay que ver toda la carta, pero mundo niño está ahí. La maternidad, entonces hay cuestiones que no es solo eh, la maternidad, sino que cuidar a otros. Por ejemplo, tiene capacidades para hacer plata que cuidando ancianos, cuidando, bueno, es muy larga la lista. Vamos a Mercurio. Mercurio que da y cualidades de qué? Para comunicar, un muy buen comunicador. Entonces, ¿dónde te puedes destacar y hacer dinero? Y bueno, puedo hacer dinero que con la comunicación escrita, con la comunicación oral, bien, eh, organizando papeles, bien como administrativo, eh, comerciante. Un Mercurio en casa 2 da un excelente comerciante, una persona que vende lo que sea. ¿Qué tenemos? Venus en casa 2. Venus en casa 2 puede dar una persona que suele gastar en exceso, bien, por gusto personal. Es igual que la Luna. Luna y Venus ahí puede dar gastos en gustos personales o gastos desmedidos. Eh, pero Venus puede dar, digamos, ganar dinero a través de mi creatividad o a través de mis cualidades, vamos a decir, estéticas, artísticas. Bien, también Venus habla de cooperación, también Venus habla de trabajo en equipo, no es solo el arte. Bueno, fíjense que a medida que uno va avanzando, se va profundizando todo, pero es muy largo. Marte, una persona muy operativa, que obviamente un Marte en casado es una persona que va hacia el dinero, es no solo muy ambiciosa, muy operativa, sino que una persona que ve el dinero como objetivo, ¿bien? Tanto para gastarlo como para ganarlo, principalmente para ganarlo. Bien, y la operatividad también podríamos decir, hay que ver toda la carta, pero podríamos hablar de un deportista que gana dinero con el deporte, con su cuerpo, con su energía física. Bien, o un trabajo que necesite mucha energía física para ganar dinero. ¿Sí? Si hablamos de Júpiter, Júpiter en casa 2, en general Júpiter es el gran benefactor, históricamente hablando. Entonces, Júpiter puede dar mucha suerte para conseguir dinero, también mucho gasto, ¿no? Júpiter es muy generoso, pero también tiene muchas cualidades para ganarlo. Puede ser una persona que gane plata que con extranjeros, esto podríamos decir, a ver, Júpiter son las finanzas, una persona que gane plata de las finanzas, gane plata de la especulación financiera, gane plata con extranjeros, puede ser guía de turismo, puede ser con el extranjero cualquier trabajo que tenga que ver con, eh, ¿cómo se llama? Comercio exterior, importación, exportación. Júpiter en casa 2 va a dar muchas cualidades para eso, entre otras. También, bueno, tiene que ver con lo legal, ¿bien? Entonces, hay que ver ese Júpiter con qué se conecta y con qué otras cosas trabaja, ¿no? Hay que ver todo. Saturno en casa 2. Saturno es, así como Júpiter, el gran benefactor que todos amamos porque nos trae suerte y riqueza. Saturno
es el gran maligno. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir eso? Que suele frenar, suele ser una persona en casa 2 muy ahorrativa o que tiene objetivos muy concretos con el dinero. O sea, estoy trabajando y ahorrando para comprarme el auto. ¿Bien? Muy ahorrativos, una persona muy medida con el dinero, muy austera con el dinero y que el dinero le cuesta mucho. Ahora, Saturno, bueno, es largo el tema Saturno, pero vamos a hacer algo sencillito. Miren, Saturno, vamos a pensarlo como el anciano sabio. Saturno te quita para que vos te esfuerces para llegar a eso que te quitó. Bien, entonces un Saturno en casa 2, que es el dinero, te quita el dinero, te hace sentir muy austero, como que el dinero te cuesta mucho, todo es un problema de dinero, hasta que a partir de los ciclos y un montón de elementos, uno aprende a conectarse con el dinero de otra manera y a hacer dinero, y ahí empieza como, no voy a decir que Saturno en 2 trae abundancia, pero sí logras estabilidad y logras concretar el tema dinero. Entonces, lleva mucho tiempo, sí, lleva casi toda una vida, por eso están los ciclos de Saturno, el retorno de Saturno, cada retorno hay que levantar una carta para ver cómo es el retorno. Bueno, es largo, pero Saturno ahí. Y después vienen los transpersonales. Los transpersonales son importantísimos a nivel casas, porque imagínense que, a ver, Urano, Neptuno y Plutón pasan muchos años en un signo. O sea, Plutón pasa un promedio de 20 años, Urano unos 7, Neptuno unos 14, así en general, ¿no? O sea, hay que ver qué signo, ascensión, bla, bla, bla. Pero concretamente, mucho tiempo en un signo, pero mucho. Entonces, imagínense que todos los que nacieron durante 20 años tienen Plutón en el mismo signo. ¿Va a dar alguna característica personal? Sí, pero va a ser así chiquitita, muy mínima. Entonces, pero en la casa, no, en la casa es personal. Donde yo tenga la casa es personal. Entonces, Urano en casa 2 me va a dar cualidades para ganar plata con nuevas tecnologías, por ejemplo, con ideas creativas muy exóticas. Esa gente que de repente hace algo raro, vamos a decir, se puso a hacer llaveros de Heidi. Y, digamos, nadie le apostaba a eso y de repente la pegó, se pusieron de moda los llaveros de Heidi, una idea exótica, se puso de moda y hizo muchísima plata por una temporada, lo que duró la moda. Después desaparece la moda y bien. Entonces, suele dar muchos altibajos económicos, Urano en casa 2, y puede dar ideas exóticas que dan mucho dinero y también eh, muchas cualidades para ganar plata con las nuevas tecnologías. Todo lo que sea nuevas tecnologías, redes, todo lo que sea eso. Neptuno. Neptuno suele dar una cuestión de que Neptuno suele diluir. Neptuno genera confusión. En general, puede dar gente que es muy desordenada con la plata o que, a ver, nunca le alcanza la plata, nunca saben qué la gastó. Es como muy impersonal con la plata. Bueno, eso es Neptuno, genera mucha nebulosa, pero también trae, ¿qué puede ser? Una persona que gane plata con qué? Con ayudando a otras personas. Neptuno en casa 2 puede hacer plata ayudando a otras personas. Puede hacer plata con la música, porque Neptuno en casa 2 tiene que ver con la música. Puede hacer plata con la psicología, puede hacer plata con diferentes terapias. eh, Ayuda. Neptuno también tiene que ver con la empatía, con la ayuda. Entonces, cualidades para hacer dinero con eso. Plutón tiene que ver con el poder, con el control. Entonces, puede hablar de una persona que le gusta buscar el control de alguien o el poder con el dinero. Bien. Plutón también puede hablar de temas profundos. Plutón puede hablar de, qué sé yo, hidrocarburos, minería. Entonces puede ser alguien que le resulte, hay que ver toda la carta, repito, porque digamos, es una persona que tiene una carta muy de
técnico, ingeniero, y tiene un Plutón en 2, es como, bueno, hacete ingeniero en algo que tenga que ver con hidrocarburos, porque va por ahí. O sea, la capacidad de ganar plata está por ahí. Entonces, fíjense cómo la presencia de un planeta o de varios planetas puede dar muchas cualidades, ¿bien? Obviamente, si tengo más de un planeta en una casa, se combinan esas cualidades. Entonces, es muy importante entender cómo funciona la presencia de un planeta en una casa. Y ahora vemos otro tema. Si tenemos 12 casas y 10 planetas, lo más probable, encima cómo se van juntando los planetas, no, o sea, supongamos algo muy abstracto, algo que no pasa en lo general, nunca vi una carta así, pero supongamos que tan abstracto que tenemos un planeta por cada casa, igual nos van a quedar 2 sin planetas, ¿no? En general pasa que uno tiene bastante más. De hecho, en general es muy común ver que uno tiene 4, 5 o más de la mitad de las casas vacías. ¿Qué se hace en ese caso? Primero ubico la cúspide, que es la liñita donde comienza la casa. Es muy importante esa cúspide. Y veo en qué grado y en qué signo se encuentra. Bien, entonces supongamos mi casa 2, esa liñita me da a 2 grados de Capricornio. Listo, vos tenés casa 2 en Capricornio sería, ¿no? Tomamos la cúspide, es muy importante eso. Y a partir de ahí, lo que tenemos que ver es cuál es el regente, cuál es el planeta que va a regir a Capricornio y que va a regir a mi casa 2. Entonces, en el caso de Capricornio es Saturno. Entonces, si mi casa 2 está tocando a Capricornio, veo cuál es el regente del signo, Saturno. Tengo que ir a ver cómo está Saturno en la carta. ¿Por qué? Porque Saturno va a ser el embajador de mi casa 2. ¿Por qué? Por la posición de esa cúspide. ¿Sí? Entonces, a partir de cómo está Saturno en la carta, su fuerza, sus conexiones con otros planetas a partir de los aspectos, en qué otra casa está, en qué otro signo está, todo eso me va a dar información de mi casa 2. Bien, entonces siempre nos terminamos repitiendo los planetas. Entonces yo veo planetas presentes en una casa, encienden esa casa y esa energía se ve expresada en esa casa. Y el regente de esa casa, tenga o no planetas, siempre se ve el regente. Se busca a ver dónde está, qué información extra me da, y ahí uno empieza a ver conexiones con otras casas. Entonces, uy, el regente de la casa 2 está en la casa 7. Ah, entonces necesito para hacer dinero un socio. Ahora, ese socio, ¿qué características tiene que tener? El regente acá, acá. Uno empieza a conectar. Por eso la carta es una totalidad, porque uno empieza a conectar y llega un momento que, digamos, estás hablando de todos los elementos interconectados. ¿Bien? El tema de las regencias. Bueno, esto es algo que pueden googlear y encuentran en todos lados, pero las regencias, rapidito. Las regencias tienen que verlo como un abanico que comienza con Leo Cáncer. Leo Sol, Cáncer Luna, ¿no? Y después vamos abriendo de 2 en 2. Entonces vamos a ver que Sol en Leo, Luna en Cáncer. Esos son los regentes de los signos, ¿eh? No confundir, o sea, cada casa según donde esté la cúspide tiene ese regente. Entonces tenemos el Sol, no sé qué, cada uno, depende del ascendente que tenga, ahí va a tener. Si sos ascendente en Leo, el regente de tu ascendente es el Sol. Si sos ascendente en Cáncer, el regente de tu ascendente es Luna. Ahora, tenemos Sol y Luna. Si abro un signo para cada lado, voy a tener Mercurio. Entonces, Mercurio rige a Géminis y a Virgo. Los vuelvo a abrir y me da Venus, Tauro y Libra, regente Venus. Los vuelvo a abrir y tengo Aries, Escorpio. ¿Bien? Que eso es Marte. Aries lo rige Marte, a Escorpio lo rige Marte. Vuelvo a abrir y tengo a Júpiter, que me rige a Piscis y me rige a Sagitario. Y vuelvo a abrir y me quedan los dos últimos, que son Acuario y Saturno regidos, perdón, Acuario y Capricornio regidos por Saturno. Eso es lo que quería decir. Y después tenemos los 3 transpersonales, que son el corregente de Acuario es Urano,
el corregente de Piscis es Neptuno y el corregente de Escorpio es Plutón. Entonces, con eso uno tiene que empezar a organizar todo el material. Aprovecho para comentarles que la semana que viene ya arrancamos acá en Nueva Vida Astrología los cursos, tanto para los que empiezan de cero como para el nivel 3 y el nivel 5. O sea, después si quieren información nos pueden contactar por privado y les contamos digamos, cada módulo, cuál es el plan de estudio de cada módulo. Pero la semana que viene ya arrancamos con los cursos, están los que arrancan de cero para el que no sabe nada y ya quiere aprender elementos y signos. Bueno, contáctenos y les vamos a mostrar todos los módulos que vamos a arrancar, que tenemos. Bien, la formación para astrólogo, la formación para aprender a leer cartas natales son 2 años y después viene la formación para todo lo que es pronóstico temporal. Así que bueno, esto ha sido una mirada sobre las casas astrológicas y es muy importante que entendamos que las casas astrológicas es lo que hace que nuestra carta natal sea personal. Eso es lo más importante. Es lo que hace que nuestra carta natal sea personal. Bien. Es importante conocer todo en nuestra carta natal, los planetas, en qué signo está cada planeta, y cuando uno empieza a ver las casas, empieza a ver, esto lo veo, ¿por qué? Porque es el lugar donde se materializa la energía. Entonces, uno lo empieza a ver ahí en lo cotidiano. No sé si tienen alguna pregunta, consulta, alguien quiere preguntar algo sobre las casas, preguntar algo en particular. También nos pueden seguir en Nueva Vida Astrología, el canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos los planetas, por ahora, todos los planetas en los signos. Las lunas y el sol en las casas, y lo próximo que sigue es el resto de los planetas en las casas. Estamos filmando un montón y estamos trabajando mucho en la edición, así que próximamente va a salir los planetas personales en las casas, que es el ascendente, Saturno y Júpiter en las casas. Bien, todo eso está en pleno proceso, ¿no? Es un trabajo largo y arduo. Así que les recomiendo, el canal de YouTube está hecho bien didáctico para que cada uno pueda ir viendo los detalles de la carta ahí. Cuéntenme, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda sobre casas? ¿Algo que vengan, no sé, están estudiando, leyendo algún libro y quieren consultar? Eh, Hay mucha bibliografía interesante sobre casas. Yo siempre recomiendo, lean todo lo que les llega a la mano, léanlo y saquen sus conclusiones, porque es importante en la astrología. eh, Me encantó cómo hablaste de los regentes, abriendo, es la primera vez que lo escucho. Eh, bueno, muchas gracias. Sí, se toma ahí porque, claro, la astrología viene del hemisferio norte, y en el hemisferio norte, el punto donde el Sol está más cerca de la Tierra, o vamos a decir, la Tierra está más cerca del Sol, es en Leo. Por eso arranca ahí el Sol como regente de Leo, y se tomó la parte femenina, es la Luna, por eso está al lado, y después se va abriendo como un abanico. Bueno, me alegro mucho que te haya servido pensarlo así, es la mejor forma de acordárselo también. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se puede encontrar la vocación? Bueno, la vocación es una combinación de varios elementos. Obviamente siempre tenemos que tener como partida Sol, Luna ascendente, regente del ascendente y después casa 10, planetas en casa 10 y toda la carta desde un punto de vista vocacional. Es muy importante la casa 10, sí, porque es donde voy a partir para empezar a enlazar todo. ¿Sí? Entonces, la vocación tiene que ver muchísimo con casa 10 y si vemos las estadísticas, se puede ver mucho que tiene, a ver, las cualidades del ascendente también se ven mucho. ¿Por qué? Porque es lo que ve la gente que trabaja conmigo. Las cualidades del ascendente también tienen que ver mucho con nuestras cualidades vocacionales. ¿Sí?
Recuerden, cuando uno ve una carta vocacional, ve toda la carta desde la perspectiva vocacional. Arrancamos en casa 10 y tomamos elementos que van construyendo todo, el elemento laboral, el elemento económico, el elemento relaciones con otras personas, socios, bueno, todo, ¿no? En casa 12 tengo a Leo. El regente es el Sol y lo tengo en casa 6. ¿Cómo sería? Perfecto. Eso es una gran pregunta. Muchas gracias, Alejandra. Eh, Eso, ¿cómo se lee? Eso en general se dice regente de casa 12 en 6. Entonces, se puede leer de muchas maneras, tendría que ver toda la carta. Yo lo que te voy a dar es como ese recortecito, pero tengan en cuenta de que hay que ver toda la carta, porque seguramente tenés planetas presentes en 12 o en 6, que eso van a cambiar un poco la lectura que te voy a dar ahora. Y también ese, ¿cómo se llama? Ese sol en 6 va a estar en un signo que va a dar un tinte, ese sol en 6 va a tener aspectos, ¿sí? Pero una casa 12, 6, esto puede dar eh, muchas cualidades, o sea, trabajos donde la reflexión se destaque. Trabajos donde vos puedas tener, o sea, donde vos tengas que reflexionar, donde vos tengas que hacer, por ahí puede dar trabajos en soledad, ¿bien? O trabajos donde tengas que trabajar solo, aunque estés rodeado de mucha gente, pero trabajos de forma solitaria, ¿bien? Que están conectados con la 12. O también podemos hablar de que, bueno, hay que ver los planetas presentes, pero con la casa 12 en Leo puede hablar de que todas tus cuestiones relacionadas con el liderazgo, ¿bien? Y con el manejar gente, porque está en casa 6, manejar grupos en el trabajo, necesita, o sea, no son tan espontáneos, entonces necesitas que trabajarlos un poco más. ¿En qué sentido? Generar, no sé si la palabra sería método, pero sí un plan de acción más detallado en lo personal, tener todo más detallado para poder comunicárselo a los demás. Bien, dirigir otras personas te puede no ser tan fácil llevarlo a lo concreto. Entonces, también podríamos ver que casa 6 con la 12, cuando están conectadas, puede dar eh, tener cuidado porque puede haber muchos temas psicosomáticos. O sea, el cuerpo te pide, o vamos a decir, la energía, ¿no? Tu energía natural te pide que reflexiones las cosas para poder sacarlas, ¿no? Entonces, la casa 6, que también es una casa de enfermedad, muchas veces si no reflexionas, te lleva a, ay, sí, no me siento bien, necesito estar aislado por cuestiones de salud. Entonces, cuidar eso. ¿Cómo lo cuidamos? Reflexionando, y las cualidades serían tener trabajos donde puedas aplicar esa reflexión, te va a solucionar el tema. Bien, tener o en tu trabajo momentos donde puedas trabajar vamos a decir, en soledad, ¿bien? Marte, Mercurio y Sol y Venus en casa 6 en Piscis. Bueno, muchos planetas en Piscis. Bueno, con todos esos planetas en Piscis, te diría que con el Sol en Piscis, me imagino que y conectado con la casa 12, tal vez ayudar a otras personas. Hay que ver también casa 10. Recuerden que la carta es un todo, o sea, yo ahora me estoy estoy agregando, estoy contando ciertos elementos. Bueno, eh, luego, pronto voy a hacer otro vivo y les voy a ir dando más herramientas. Ahora, bueno, me tengo que despedir porque ya me quedan pocos segundos. Les agradezco mucho y les recuerdo que nos pueden seguir acá y en el canal de YouTube, que hay muchísimo material. Muchas gracias.